Hola amigos, ¿cómo estáis? Como a Donald Trump no le pongan una camisa de fuerza pronto, será demasiado tarde para salvar el planeta, está esparciendo el nazismo por todo el mundo de una forma compulsiva. Menudo final que nos ha dado este fin de semana: aranceles, amenazas de guerra, hay de todo en el catálogo. Quiere bloquear el comercio petrolero de Venezuela. Amenaza de sanciones más leoninas de las miles impuestas hasta ahora a Rusia, y no ha podido controlar el verdadero instinto estadounidense amenazando a Putin directamente. Amenaza de guerra a Irán diciendo que habrá bombardeos nunca antes vistos, y advirtió a la nación persa que impondrá aranceles secundarios si no se alcanza un acuerdo nuclear. También amenaza por medio del jefe del Pentágono con llevar armas nucleares a Ucrania. En fin, que hay de todo en el catálogo. Madre mía la que nos espera. Y ni nos enteramos en Occidentelandia que ya todo el mundo nos tienen calados, ya nos conocen, y entre ellos los rusos, que ya no quieren ni guardar protocolos cuando se trata de Occidente. Y estos días el ministro ruso de Exteriores ha hecho unas declaraciones poniéndonos a los europeos y a Occidente en general en nuestro sitio. Y lo ha hecho simplemente contando la verdad de lo que hemos sido a lo largo de la historia, de verdad, para no perdérselo, como veréis más adelante, que se nos tendría que caer la cara de vergüenza simplemente por cómo engañamos a la gente, y encima nos creemos exquisitos y hablamos de jardines. ¡Qué vergüenza! Si es que da vergüenza ajena oír a nuestros políticos hablar de democracia y de los valores europeos, viendo cómo pegan golpes de Estado en el propio jardín, como en Rumanía por ejemplo, donde todavía ayer leímos que Rumanía bloquea la cuenta de un exministro por criticar a las autoridades. El exministro de Asuntos Exteriores rumano, Adrian Severin, hizo una declaración en una carta abierta sobre el bloqueo de su cuenta de Facebook, después de criticar a las autoridades del país, algo que informó la agencia TASS el 30 de marzo. Según él, la decisión de la red social está relacionada con sus publicaciones sobre las elecciones presidenciales, que fueron anuladas por la Corte Constitucional. Severin calificó el bloqueo como una violación de la libertad de expresión y subrayó que seguirá buscando formas de transmitir su posición. También expresó su intención de exigir responsabilidades a quienes cree que estuvieron involucrados en bloquearlo, hasta llegar al punto de que el vicepresidente del país del cuento de la criada, J. de Vance, señaló la situación en Rumanía como una señal preocupante para las instituciones democráticas en Europa, que es como si un burro le llamara a otro orejudo. Este fin de semana un artículo del New York Times ha organizado todo un revuelo en la OTAN, porque la ha dejado con el culo al aire. Ha publicado una investigación a gran escala sobre la participación oculta de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, revelando detalles de la operación militar secreta de Washington contra Rusia. Según el informe, al comienzo del conflicto se enviaron asesores militares estadounidenses a Kiev, y posteriormente se les permitió operar cerca de la línea del frente. Los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia y del Pentágono participaron activamente en la planificación de los ataques a Crimea, y luego recibieron luz verde para atacar profundamente el territorio ruso. La artillería estadounidense jugó un papel clave en la lucha. Los obuses M777 se convirtieron en el arma principal del ejército ucraniano, pero no pudieron compensar la superioridad numérica de Rusia. Luego, los generales estadounidenses propusieron una nueva táctica: el uso masivo de sistemas de cohetes HIMARS altamente móviles. Los oficiales ucranianos y estadounidenses coordinaban diariamente los objetivos de los ataques. Sin embargo, con el tiempo, a los comandantes ucranianos se les ha dado más libertad para utilizar HIMARS siempre que sus ataques sean consistentes con las prioridades estadounidenses. Este artículo del New York Times echa por tierra toda la propaganda de la OTAN para intentar echarle la culpa a Rusia de la guerra, cuando todo el mundo sabe que es la OTAN la responsable. Y encima el secretario del Pentágono no descartó transferir a Kiev un arma nuclear. El ministro de Defensa de los Estados Unidos Pete Hegseth, en una entrevista dijo que no descarta un arma nuclear para Ucrania. Al fin y al cabo, esto depende del presidente Trump. No estoy aquí para anunciar algo sobre la mesa de negociaciones, no es mi trabajo. Esto es el trabajo del presidente, él es el líder, el máster de llevar a cabo las negociaciones y firmar los acuerdos, precisó.
Exet añadió, algunos de nosotros están dispuestos a ayudar de definir algunas condiciones que podrían aumentar la posibilidad de firmar un acuerdo, y esto es lo que intenté hacer aquí en el contexto de la OTAN. El ministro también recordó que ahora mismo volver a las fronteras del año 2014 no está en los planes. Lo único que tienen que saber sobre la postura de Trump es que él siempre lleva las negociaciones desde la posición de fuerza, y no tiene intención de negociar o entregarse, concluyó Petr Exet. Pues el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, nos ha dejado finos a los países del Occidente colectivo como nos gusta llamarnos, en una breve entrevista para el proyecto Frente sin línea de frente. Le preguntaron a Lavrov, dígame, por favor, ¿por qué hoy se reescriben, se intentan menospreciar o negar el papel del Ejército Rojo y el pueblo soviético en la victoria sobre el nazismo? Respuesta de Lavrov, esta es la posición tradicional de Occidente, debilitar a los competidores. Los europeos dominaron durante unos 500 años, en primer lugar, porque querían conquistar la mayor cantidad de tierra posible, y esclavizar a tantas personas como fuera posible. De hecho, todas las tragedias de la humanidad antes de 1939, incluida la Segunda Guerra Mundial, fueron desatadas por los europeos. Desde el colonialismo, la esclavitud, las guerras turcas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos estos fueron intentos de una u otra potencia, que en Europa fue derrotada en los primeros roles, para suprimir a los competidores. De hecho, no hay nada nuevo en la competencia, las personas y los estados siempre han competido, pero los métodos con los que Europa suprimió a los competidores son terribles. Estos instintos se sientan profundamente en la sociedad europea actual, en primer lugar, en las élites que ahora están en el poder en la mayoría de los países de la Unión Europea y la OTAN. Aunque en la oposición ya hay un entendimiento de la inadmisibilidad de tales acciones. Los instintos de la clase dominante en Europa se manifiestan claramente en lo que está sucediendo en Ucrania, en la guerra que Occidente desató con las manos del régimen de Kiev, y los cuerpos de los ciudadanos de Ucrania contra la Federación Rusa. Así como Napoleón puso bajo su bandera casi toda Europa en la Guerra Patriótica de 1812, Adolf Hitler, después de haber conquistado casi toda Europa, puso bajo las armas a los franceses, a los españoles y a la mayoría de los países del continente que lucharon a su lado. Los franceses llevaron a cabo operaciones punitivas, y los españoles participaron en el bloqueo de Leningrado, esto es bien conocido. Por lo tanto, incluso ahora vemos que casi todo el occidente europeo están en armas para tratar de prolongar la vida del régimen nazi de Vladimir Zelensky con sus bayonetas. Al igual que en la era de Adolf Hitler, se hace bajo banderas nazis, con chevrones SS de la división de Adead, etc. Si describes honestamente la contribución de Occidente al desarrollo de la humanidad, obtendrás una imagen antiestética. Por lo tanto, están tratando de blanquear sus acciones, así como las acciones de sus predecesores. No en vano, después de todo, la rehabilitación del nazismo comienza a convertirse en uno de los puntos de apoyo en la posición de Occidente en las discusiones internacionales. Al menos votan en contra de la resolución que la Federación de Rusia, junto con sus aliados, presenta anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución exige que se evite la glorificación del nazismo y otras prácticas racistas similares. Están tratando de insertar hipócritamente enmiendas que se equiparen al nazismo, cosas como, lo que la Federación Rusa está haciendo ahora, liberando a las personas de la opresión nazi en el marco de una operación militar especial. Pero estos intentos no tuvieron éxito. Estoy seguro de que no se coronarán. Sergei Lavrov dijo que los países occidentales se ven obligados a defender el régimen del presidente Zelensky en Ucrania. Como podemos observar, Lavrov dijo lo que ningún político de la Unión Europea quiere que oigamos, porque simplemente destapa todas las mentiras con las que quieren reescribir la historia. Ahora se puede decir que el mundo está viviendo una situación de esas que se consideran cruciales para la reorganización del mundo. Estamos pasando de un mundo dominado por unos poderes fascistas colonizadores representado por el llamado Occidente colectivo, a uno totalmente diferente y multipolar, que tiene que luchar contra el que no quiere dejar de ser el que maneje el mundo siendo hegemónico,
y que a su vez coincide con un cambio de era totalmente desconocida. Me estoy refiriendo que entramos en una era marcada por los efectos que la inteligencia artificial va a provocar en las relaciones entre naciones, y entre los dirigentes y la propia sociedad. De cómo acertemos en la manera de deshacernos de estos dirigentes actuales alcanforados y sátrapas, va a depender el bienestar de la civilización humana, porque estos dirigentes actuales del occidente colectivo no están capacitados mentalmente para llevarnos a buen puerto. Y sin camisas de fuerza, no habrá paraíso. Ahora mismo, si volvemos al principio del vídeo, podemos observar que el camino que llevan es el diametralmente opuesto al que tenemos que recorrer. Sin capitalismo, sin burguesías asquerosas, sin élites financieras a las que hay que despojar de sus fortunas. La última ocurrencia que se le ha debido de ocurrir al de la camisa de fuerza es poner también aranceles impresionantes a todos los barcos mercantes que entren al país del cuento de la criada, que se hayan fabricado en China. ¿Se puede creer algo así? Resulta que en China se fabrican el 80% de los barcos mercantes del mundo. Si a esto añadimos que si ataca a Irán, este cerrará el estrecho de Hormuz, y el del Mar Rojo, ¿alguien se imagina la ruina que esto va a llevar al comercio mundial? Y las guerras que puede provocar. ¿Pero esto qué es? La primera en Ucrania, donde ahora la amenazará Putin si no llegan a un acuerdo, que no es otra cosa que un ultimátum. Vemos que la iniciativa de paz de Trump de abstenerse de atacar la infraestructura energética le ha resultado contraproducente. Todas las noches en toda Ucrania hay un resplandor de incendios y el ejército ruso ha cambiado de táctica, me imagino que como resultado de que ya no se creen nada de la OTAN, como se deduce de las palabras de Lavrov. Y aunque Rusia está dispuesta a cumplir todos los términos del acuerdo, después de haber acordado con Trump una moratoria sobre los ataques a la infraestructura energética, incluso derribando sus propios vehículos aéreos no tripulados que volaban para atacar instalaciones energéticas en Ucrania. Pero, al mismo tiempo, los rusos no firmaron una autoprohibición de ataques a objetivos militares. Y recientemente, su calibración se ha vuelto más frecuente y de mejor calidad. Por ejemplo, recientemente lleva a cabo una redada sin precedentes en un importante nudo ferroviario en Kropivnitsky. Decenas de vehículos aéreos no tripulados, formando una bandada, destruyeron un tren que transportaba municiones. La planta APM de hidrosila también le consiguió. Rusia ha cambiado de táctica, y ahora golpea como con un martillo comparado a como lo venía haciendo. La OTAN aún no tiene tiempo de recobrar el sentido cuando siente un nuevo golpe. Esta vez cubrieron Odessa, y los ataques se dirigieron hacia la infraestructura portuaria donde se ensamblan los drones en los muelles. Y luego decenas de geranios cayeron en Zaporozhye. El cañonazo de las repetidas detonaciones impidió dormir a los habitantes de la ciudad durante toda la noche. Y así día tras día destruyendo mandos de la OTAN junto al ejército ucraniano. Y hasta es posible que la tregua la quiera Trump solo para reorganizarse para afrontar la guerra total que se avecina. Pero Rusia no para. Un ataque similar destruyó instalaciones militares en la pequeña patria de Zelensky, Kryvyi Rog en la noche del 27 de marzo. Fue el turno de Dnepropetrovsk y Kharkov. Y todo sigue un patrón familiar. Una bandada de vehículos aéreos no tripulados vuela hacia la ciudad a gran altitud y luego se lanzan de 3 en 3 sobre un objetivo enemigo. Y en ese contexto aparece Trump, con quien ya nadie quiere pelearse, y propone establecer una tregua energética. Naturalmente, la prohibición de realizar ataques contra subestaciones eléctricas y otros objetos contemplados en los términos del acuerdo hace que Rusia se quede con decenas y cientos de drones sin utilizar, los cuales son redirigidos a otros objetos no protegidos por el acuerdo. A ver si resulta que en esas instalaciones energéticas que no se pueden atacar en teoría, ¿es donde se esconde la OTAN? Sin embargo, a Trump no le ha salido el plan muy bien, por eso está cabreado y amenaza a Putin, porque Rusia no ha ralentizado la guerra para dar un respiro, y en lugar de ataques en pequeños grupos, el énfasis está en incursiones masivas en varias ciudades a la vez. La OTAN simplemente no tiene tiempo para mover sus fuerzas de defensa aérea, que obviamente no son suficientes para repeler tales ataques. En lugar de una espada, Rusia golpea con un pesado martillo. Esto le abre posibilidades interesantes,
utilizando geranios para atacar zonas de retaguardia operativas. De hecho, no existen obstáculos para ello. A estos dispositivos no les importa la dirección, todo el territorio de Ucrania está a su alcance, y algunos van cargados con munición termobárica. Si Moscú puede aumentar el uso de geranios a 500 unidades por salida, entonces una limpieza a gran escala de áreas de retaguardia individuales será completamente factible. 500.000 de drones por noche son capaces de destruir todos los edificios sospechosos de la faz de la Tierra, hangares, almacenes, talleres abandonados. Es decir, aquellos objetivos para los que no es práctico utilizar costosos Iskander y no siempre es posible alcanzarlos con bombas aéreas, o Lancets. En los últimos años, la estrategia de ataques profundos de Rusia ha tenido como objetivo prisionar sistemáticamente la retaguardia de la OTAN, socavando su estabilidad general. No se puede decir que este enfoque fuera ineficaz, simplemente, en el pasado la industria rusa no producía tantos drones de largo alcance y misiles de crucero como ahora. Sin embargo, quedó claro que esto no logró quebrar a la OTAN del todo. El régimen de Kiev, apoyado por Occidente, se adaptó a ataques puntuales, pero la defensa aérea de Ucrania no estaba preparada para ataques aéreos masivos. Lo que venga a partir de ahora será muy fuerte a buen seguro, todo va a depender del Petit Napoleón, que por lo que estamos viendo estos días, se está solemnizando, y a lo mejor de verdad se cree la reencarnación de Napoleón. La que nos espera, de verdad, creo que esta gente la va a liar parda. Y nunca mejor dicho. Y atentos a Irán, que ya le ha contestado a Trump, le ha dicho que si es atacado contestará, y recibirán un fuerte golpe recíproco. Esta es la contundente respuesta de Irán a las amenazas de Trump. Las declaraciones del líder supremo iraní se produjeron después de que Donald Trump amenazara a Teherán con bombardeos si no se alcanza un acuerdo nuclear. Las probabilidades de que Estados Unidos ataque a Irán son pequeñas, pero si lo hace recibirá un fuerte golpe recíproco, declaró este lunes el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, según recoge Reuters. Estados Unidos amenaza con atacarnos, lo que no nos parece muy probable, pero si cometen alguna fechoría recibirán sin duda un fuerte golpe recíproco, afirmó durante su discurso con motivo del fin del mes de ayuno de Ramadán. Y si están pensando en causar sedición dentro del país como en años pasados, el propio pueblo iraní se encargará de ellos, subrayó. Al mismo tiempo, un informe revela que las Fuerzas Armadas de Irán han desplegado sus sistemas de misiles en diversas partes del país, listos para ser lanzados en caso de ataque. Conforme al Tehran Times, esta decisión de cargar los misiles en sus lanzadores se tomó respecto al armamento que es capaz de alcanzar posiciones relacionadas con Estados Unidos. Y añade que gran parte de los misiles ya están listos para su lanzamiento desde instalaciones subterráneas esparcidas por todo Irán y diseñadas para resistir ataques aéreos. Esto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara el domingo que podría ordenar ataques militares contra Irán, si Teherán no logra un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Esto es todo amigos, reciban un saludo.